Bueno, pues si os parece, retomamos, porque tenemos una limitación de tiempo de acabar esta sesión de la mañana. Bueno, yo solamente puedo agradecer a los compañeros, especialmente a Antonio, a Paco, a todos, la oportunidad de compartir otro buen rato pues con todos y con todas vosotras, con los compañeros y las compañeras de Brasil. También es un gran momento para reencontrarnos, ¿no? cada cierto tiempo, y un placer, como siempre, poder aprender. Esta segunda mesa, que se titula La acción sindical en tiempos de reformas, del conflicto al diálogo social, lo que pretende, o así lo he entendido yo, es pues analizar las reformas que se han afrontado tanto en España como las que vendrán en Brasil, pero ya con una visión sindical, ¿no? Aquí ya creo que nos han dado una lección magistral los participantes, los ponentes de la anterior mesa. Por tanto, ahora nos vamos a poner las gafas sindicales y le vamos a dar esa visión a las posibles reformas. Y aquí yo espero y confío y estoy convencida pues que saldrán respuestas sobre cómo se han gestado estas reformas en el caso español, cómo se han desarrollado, qué papel ha jugado el diálogo social. Una cuestión que creo que también es importante, ¿no? Y en estos momentos fundamental, que es que si realmente la movilización, la capacidad de presión, la fuerza, ¿no? el músculo sindical también ha sido un factor decisivo para lograrlas. También cómo puede hacerse compatible y efectiva la dupla entre movilización y diálogo, entre protesta y propuesta. ¿Qué retos se abren? Y aquí digamos que es donde entra más en juego la parte brasileña, cómo se afronta, cómo se lee esas posibles reformas, cuáles son los principales obstáculos, ¿no? que se enfrentan las reformas, tanto las que ya se han acometido aquí como las que se harán en Brasil. Y creo que ese interés, ¿no? por aprender las lecciones que la experiencia española puede facilitar, ¿no? que tanto las positivas como las negativas, por supuesto. A mí me gustaría aprovechar así el micro para reivindicar, ¿no? y para poner encima de la mesa la importancia de las alianzas sindicales. Creo que ahora es un momento fundamental para poner en valor el internacionalismo sindical, ¿no? esa vocación internacionalista que tenemos como sindicatos de clase. Hemos estado condenando, hemos estado maldiciendo a la globalización, ¿no? por todos los problemas que nos ha generado, pero creo que uno de los elementos positivos que tiene esa globalización es la capacidad de mundializar la protesta también, ¿no? La movilización, la conciencia de clase trabajadora a través, entre otras cosas, de la solidaridad internacional sindical. Y esto no deja de ser una muestra también de solidaridad sindical internacional, es compartir, es poner en común, es hablar entre nosotros y conocer nuestras propias realidades, aparte de la solidaridad más al uso, ¿no? que es esa de salir a defender a los compañeros y a las compañeras cuando son atacados en sus países. Pero esta jornada yo estoy convencida, ¿no? de que va a ser muy, muy provechosa, va a reforzar la respuesta sindical, la capacidad de respuesta sindical mediante este intercambio de experiencias. Y aquí, como ya se ha venido hablando, como ya se ha puesto de manifiesto en la mesa anterior, esta puesta en común, esta comparación de reformas, este intercambio entre sindicalistas españoles y brasileños cobra pues una vital importancia, creo, en el momento histórico que vive Brasil. Veníamos antes andando y con
con Eidamar comentábamos, ¿no? Él me decía, Brasil ahora tiene presente, ¿no? Y yo estoy convencidísima de que lo que tiene Brasil es futuro, ¿no? Y espero pues que humildemente podamos contribuir también a esa mejora de la vida para los trabajadores y las trabajadoras brasileñas. Bien, yo le paso la palabra a Bárbara para que haga también ya la presentación de los compañeros. Hemos decidido, ella y yo, con el permiso de Paco, que íbamos a proponer que los ponentes hicieran una ronda, ¿vale?, como de unos 10 minutos. Abriríamos un turno de palabras, que estamos convencidos que van a haber muchas preguntas y muy interesantes, y entonces les volveríamos a dar la palabra pues para que contestaran a las preguntas, y así lo hacemos un poco más dinámico. Pues Bárbara, cuando quieras. Sí, perfecto, gracias Cristina. Bueno, voy a empezar presentándome. Y bueno, no sé si puedo hablar en portugués, creo que podría, ¿no? Que la gente... Despacito voy a hablar. Empiezo siempre despacito y cuando veo estoy así, pero voy a intentar. Bom, eu sou Bárbara Valejos, estou muito contente de estar aqui. Sou professora e coordenadora na Escola de ESE de Ciências do Trabalho, uma escola dos trabalhadores que trata de relações de trabalho sob a ótica da economia, da estatística, da antropologia e de diversas áreas do conhecimento, constituída para a formação de trabalhadores no Brasil, dentro de um órgão estatístico constituído pela classe trabalhadora, que é um dos órgãos mais respeitados de estatística e produção de dados no Brasil. Tem 68 anos de história e, bom, óbvio que esse encontro para nós tem um peso fundamental. Eu estou aqui também, porque faço parte do meu doutorado agora sob a supervisão do professor Antônio Bailos. Então, é um encontro de muitas instituições acadêmicas, sindicais, estatísticas, que esperamos, né, digamos, empurre a academia para um fazer público, para uma construção de futuro, né, Imar, que possa disputar o ideário que tem se colocado para o trabalho, que é um ideário desigualador, francamente desigualador, um ideário de austeridade e de desconstrução de direitos sociais. Eu fico feliz de poder participar desse momento vivo, desse momento de giro histórico, porque me parece que a experiência espanhola nos coloca um passo à frente. Quer dizer, há muito tempo nós dizíamos que a realização de reformas sob a doutrina da austeridade geraria sociedades desigualadas, sociedades com maior desemprego, com maior informalidade. Porém, a experiência espanhola demonstrou também que construir uma nova reforma protetiva rapidamente reverteria esses indicadores. Veja só, né? Quem acompanha o blog do professor Antônio Bailos viu que na semana passada ele publicou alguns dados de melhoria de indicadores sociais na Espanha com um ano da aprovação do Real Decreto 32. Redução do desemprego, maior formalização, aumento da proteção dos filiados à Seguridade Social. Ou seja, na verdade, fomos nós que entregamos, né, o que as reformas liberalizantes prometiam. Na minha opinião, se trata de um giro de época. Um giro de época. Não se trata de uma transformação apenas na Espanha, se trata de uma reorganização produtiva, de um momento decisivo de para onde caminha o capitalismo do século XXI. Se ele vai ser um capitalismo com uma cara desigualadora, violenta, como foi o capitalismo no século XIX, ou se nós, frente às lições aprendidas do século XX, de constituição de instituições protetivas, de regulações, vamos partir para um capitalismo um pouco menos bárbaro. Me parece que isso está em disputa. Nós estamos, nesse momento, constituindo resistências importantes, demonstrando que a doutrina marginalista, neoclássica, para o mercado de trabalho, sobre as quais se produziram reformas trabalhistas, aquela que diz que o trabalho é um mero fator de produção e que, portanto, deve ser remunerado de acordo com sua produtividade marginal, individual, e qualquer instituição que intervenha nessa relação livre estará desequilibrando o mercado e trazendo ineficiência econômica. Bom,
se essa visão parece derrotada e se as resistências parecem nascer, na Espanha, no Brasil, mas segundo os dados da OIT, diversos países têm realizado processos de reversão de reformas trabalhistas, claro, muito mais tímidas, né, do que esse processo na Espanha, que é o mais expressivo, mas esse é um processo mundial. No Brasil também há contestações já no judiciário, nas negociações coletivas. Me parece que a realização agora desse seminário tem uma tarefa de dar um passo adiante. Um passo de construir proteções e resistências a todo o massacre, né, a que foi submetida a classe trabalhadora nesse começo do século XXI, mas também de pensar processos protetivos capazes de constituir um capitalismo que não seja de barbárie no século XXI. E essa possibilidade está posta. Para dar um exemplo das nossas possibilidades, se a luta política nos permitir, avançaremos, né? Mas depende da nossa ação concreta, depende de encontros como esse. Para dar um exemplo, o que aconteceu no Brasil recentemente, que foi muito noticiado aqui na Espanha, a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, ela não foi uma primeira tentativa, ou ela não é algo incomum na história do Brasil. Né? Sayonara faz 5 a cabeça. No Brasil, a gente sabe que todas as figuras políticas que, de alguma forma, dialogaram com movimentos sociais e tentaram fazer com que o nosso capitalismo particularista, que abriga uma parte pequena, minoritária da classe trabalhadora, se expandisse e expandisse a sua cobertura, que promoveram qualquer processo de distribuição de renda ou de aumento do rendimento do trabalho, foram acusados de inflacionistas, né, de pessoas que promovem o aumento da inflação, irresponsabilidade com os gastos públicos, corruptos e submetidos a derrotas políticas profundas ou a golpes de Estado. Isso aconteceu com Getúlio Vargas, aconteceu com JK, aconteceu com o Jango, aconteceu com a Dilma e se tentou fazer acontecer novamente com Lula. De fato, Lula foi preso, resistiu a esse processo, houve no dia da eleição, no segundo turno, uma tentativa de golpe, e, de novo, em 8 de janeiro. Pela primeira vez, nós resistimos ao golpe. Isso é novo no Brasil. Todas as outras vezes, nós fomos derrotados. E, dessa vez, nós conseguimos dar uma resposta à altura e nos mantivemos. Do ponto de vista do trabalho, há a reorganização de ministérios, de povos originários, de direitos humanos, de proteção aos direitos das mulheres, de direitos da população negra, né? A Secretaria de Inclusão Social, e a reconstrução do Ministério do Trabalho, chamado Ministério da Revolução, nos anos 30, que agora tem uma tarefa muito clara, a tarefa de resolver problemas do nosso passado, quais sejam a inclusão no sistema brasileiro de relações de trabalho de toda a classe trabalhadora, efetivamente, a construção de uma forma de representação que a todos abarque, incluídos e excluídos nesse capitalismo particularista. E também de construir políticas públicas, como as políticas de salário mínimo, as políticas previdenciárias, que essas sim no Brasil já são muito fortes, de uma forma a resolver o nosso problema mais profundo, que é a desigualação social e que traz instituições muitas vezes autoritárias. Então, nós estamos em guerra contra o autoritarismo e contra a desigualdade no Brasil e, felizmente, o exemplo da Espanha nos auxilia muito enquanto exemplo concreto de como construir esses caminhos. Então, para fechar, eu gostaria de dizer que para nós, nessa mesa, seria muito importante falar de alguns temas, né, dentre os quais a proteção às formas atípicas de trabalho, de emprego, que são formas desigualadoras e que tiveram um impacto profundo no Brasil, desde a reforma de 2017, mas também falar das experiências sindicais que promoveram proteção aos excluídos, proteção aos terceirizados. O professor Bailos já me falou bastante disso, já me passou muitas leituras de escritos do professor Trilho também. Mas essa troca me parece que vai ser muito valiosa para os sindicalistas, para os lutadores sociais no Brasil e para quem está construindo políticas públicas no Brasil. Então, espero que esse nosso diálogo possa trazer muita inspiração e um futuro de mais igualdade para esse nosso século que está se abrindo. Obrigada.
E para começar, acho que a Cristina falou, a gente pensou em passar primeiro para a discussão das experiências espanholas e depois a gente passa para os palestrantes do Brasil, tá? Bueno, buenos días. ¿Esto está encendido? Sí, ¿no? Vale, se oye. A todas y a todos, lo primero, agradecer la invitación a este estupendo e interesante seminario en mi nombre propio y en nombre de comisiones obreras. Una invitación que se agradece mucho el poder compartir con amigos y sobre todo con maestros y maestras de las que siempre aprendemos, pues este intercambio de conocimientos que tenemos, ¿no? Y también, sobre todo, por podernos acercar a la realidad, en este caso brasileña, en un momento en el que, bueno, es un momento esperanzador de nuevo y en el que sin ninguna duda hemos de aprovechar esas sinergias positivas, porque efectivamente no da igual quién gobierne y en medida de quién gobierne, pues efectivamente los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras nunca son los mismos y las relaciones laborales en consecuencia pues tampoco, ¿no? Bueno, nos han comentado un poco que no se trataba tanto de profundizar en los contenidos de la reforma laboral, que yo creo que ciertamente a estas alturas son bastante conocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que creo que además la mesa anterior ha tratado de sintetizar muy bien aquellos elementos fundamentales de la reforma laboral. Bueno, yo lo primero que sí quiero decir es que quiero hacer es poner en valor el propio diálogo social. El diálogo social es la posibilidad, nos da la posibilidad a los sindicatos de poder incidir en aquellos aspectos laborales y en aquellos aspectos sociales que nos son propios, pero que exceden de nuestra propia actuación dentro del marco y dentro del ámbito de las empresas, ¿no? Y que el diálogo social ha sido uno de los elementos que ha contribuido y que contribuye de una manera decisiva a configurar la regulación de nuestro sistema social y laboral, y por tanto forma parte esencial de la historia de nuestras relaciones laborales democráticas y ha sido fundamental en el proceso de consolidación y de desarrollo de nuestro Estado social y democrático de derecho. Dicho esto, creo que a lo largo de toda nuestra reciente historia democrática de las relaciones laborales, el diálogo social ha sido fundamental, y creo que en todo este tiempo también los agentes sociales han manifestado su voluntad negociadora. No siempre con acuerdos, pero desde luego siempre con esa voluntad negociadora. Y es cierto que el diálogo social no siempre se ha manifestado con la misma intensidad, y que también en cada época ha tenido distintos temas a tratar necesarios en cada momento y ha tenido distintos resultados. Nosotros afrontábamos esta reforma laboral en un contexto, como bien se sabe, que veníamos de un gobierno del Partido Popular con una reforma que en ningún caso fue, ya no voy a decir negociada, sino ni siquiera consultada con los agentes sociales, o cuando menos no con las organizaciones sindicales, y que además veníamos de un largo periodo, de una década posiblemente más o menos, en la que el diálogo social ha estado ausente en nuestro país, ¿no? Y además una década en la que realmente han cristalizado algunas de las transformaciones en la organización, tanto del funcionamiento de la actividad económica como en las propias con el propio funcionamiento empresarial, ¿no? Unas nuevas realidades que se produjeron durante todo este tiempo con ausencia de diálogo social, que han tenido o que han planteado riesgos importantes
e indiscutibles tanto en la vertiente de la precarización del empleo como en las condiciones de trabajo. Nosotros, no nos vamos a referir a la inestabilidad política que hubo en torno 18, 19, etcétera, pero realmente nosotros habíamos iniciado este proceso de diálogo social con el objetivo de modificar la reforma laboral del año 2012. En el año 2018, cuando estaba gobernando el Partido Socialista, cuando después de la moción de censura, nosotros ya empezamos este proceso de diálogo social, incluso llegamos a acuerdos con el gobierno socialista en algunas de las materias importantes que después hemos retomado, pero que sin embargo en aquellos momentos el Partido Socialista no llevó adelante estos acuerdos que habíamos tenido en el ámbito de la mesa de diálogo social. Sí que había una situación, digamos, complicada y efectivamente se convocaron elecciones de nuevo en un breve espacio de tiempo que tampoco facilitó la tramitación de estos acuerdos que habíamos alcanzado en el ámbito del diálogo social. Con la configuración del nuevo gobierno, tras el proceso electoral, del gobierno, de un gobierno progresista, de un gobierno por primera vez de coalición progresista, lo primero que se hizo por parte del Ministerio de Trabajo es reunir a los agentes sociales e iniciar este proceso de diálogo social con el objetivo, de retomar lo que habíamos dejado en el 18 y ver cómo podíamos abordar este proceso de negociación. Iniciamos, haciéndonos un índice de las materias que considerábamos necesarias y el poder abordar. En este índice tenemos que decir que efectivamente no jugábamos solos, jugábamos también con las organizaciones empresariales. Teníamos un objetivo, yo creo que desde el principio bastante claro, de la importancia que tenía una reforma de estas características, que consiguiéramos atraer a las organizaciones empresariales a este proceso de negociación y en la medida de lo posible a un acuerdo en esta materia, porque eso le da mucha más solidez y preveemos que también mucha más duración en el tiempo a estas reformas, y en un momento también en el ámbito político donde efectivamente no había ningún tipo de acuerdos, pues yo creo que hemos sido los agentes sociales quienes hemos dado un poquito de luz y de consistencia a esta situación. Iniciadas el proceso de negociación, habiéndonos puesto de acuerdo en cuáles eran las materias que íbamos inicialmente a abordar, porque la verdad es que siempre hablamos de una segunda fase que la verdad se trastocó con la crisis pandémica y efectivamente nos vimos obligados a suspender el proceso de negociación porque la pandemia llama a nuestra puerta y efectivamente hay que abordar esta crisis pandémica que nos preveíamos que sin ninguna duda iba a tener una repercusión importante en las relaciones laborales, en el empleo y quizá algo que pocas veces contamos, porque a veces somos muy poco dado a contar las cosas que hacemos y las que hacemos bien. Lo cierto es que nosotros, acompañados incluso por parte de algunos compañeros y compañeras que hoy están por aquí, con nosotros Comisiones Obreras nos pusimos enseguida a trabajar en una propuesta que compartimos a la par con los compañeros y las compañeras de UGT y conseguimos buscar un texto en el ámbito sindical que a continuación se lo traspasamos a las organizaciones empresariales y que efectivamente no lo vieron con malos ojos y nos llamaron a negociar. Nos sentamos el día 11 de marzo, recordamos que la pandemia, que el estado de alarma se dictó el día 16, el día 11 a las 11 de la mañana y lo cierto es que salimos de la sede de la COE a la 1 de la madrugada, sin movernos de las dependencias empresariales en este caso, con un acuerdo bipartito en materia de lo que después ha sido el Real Decreto 8, si no me confundo, todo lo que han sido la arquitectura de los ERTES para prevenir la destrucción de empleo. Por lo tanto, hay un origen bipartito que ha sido muy importante. Si estuvimos tantas horas era también por la convicción de que era necesario buscar
puntos en común con las organizaciones empresariales para evitar un impacto catastrófico de la pandemia en el ámbito laboral, y yo creo que eso fue un buen trabajo, que después ha tenido bastante que ver en el desarrollo de la propia negociaciones de la reforma laboral. Por lo tanto, un acuerdo bipartito para afrontar la situación de la pandemia, que después se lo presentamos al día siguiente al Gobierno, que el día 13 nos reunimos con el Ministerio de Trabajo y cerramos también con la participación ya del Gobierno, cerramos el acuerdo que ha dado, como decía, estructura y acompañado todo este proceso, que ha sido muy complejo, como bien sabemos y conocemos, y que desde luego creo que tenemos que decir que los 6 acuerdos en defensa del empleo, los 6 ASDES, han servido sin ninguna duda para para salvar más de 3 millones de empleos en nuestro país y unas miles de empresas también. Por lo tanto, es algo muy importante a poner en valor el proceso de negociación para afrontar una pandemia inédita y desconocida como la que lleva a cabo, se produce con el virus, con la COVID-19. Bien, resuelto entre comillas, porque la pandemia seguía, pero yo creo que lo gordo y lo importante ya estaba controlado, las vacunas llegan, etcétera. Retomamos la negociación de la reforma laboral. La reforma laboral para nosotros tenía 3 objetivos fundamentales. El primero, abordar la calidad del empleo. También era un mandato europeo que teníamos. Teníamos la tasa más alta de contratación temporal de Europa. Y por lo tanto una exigencia de bajar de forma importante esa tasa de temporalidad, y eso efectivamente se podía hacer de manera inicial modificando la legislación que teníamos en materia de contratación, una legislación terriblemente permisiva, donde prácticamente no había que demostrar absolutamente ninguna necesidad imperiosa para hacer un contrato de carácter temporal. De hecho, la propia definición del artículo 15 que regula la contratación temporal en nuestro país decía que los contratos pueden ser temporales o indefinidos, y bueno, eso es lo primero que se cambia. Lo que se presume en nuestra legislación tras la reforma es que la contratación ha de ser de carácter indefinido, y se articulan algunas cuestiones por las cuales se puede realizar contratos temporales. Se elimina una modalidad de contratación, que es el contrato de obra o servicio, que generaba muchísimo fraude en materia de contratación, y hoy podemos decir que en un año de vigencia de esta reforma se ha reducido más de un 7% la contratación temporal en nuestro país. Estamos acercándonos a la media europea en materia de contratación y nos queda recorrido por hacer. Por lo tanto, muy buen resultado de la reforma laboral en este primer año de vigencia. Vale. En segundo lugar, era el objetivo de la recuperación de la negociación colectiva, y fundamentalmente para ello había que recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos y la prevalencia aplicativa del convenio sectorial frente al convenio de empresa. 2 cuestiones, especialmente la ultraactividad, que nos ha posibilitado, como no tengo tiempo no me voy a extender, pero luego en la segunda vuelta, si puedo, sí me gustaría incidir un poco también en lo que han sido los resultados de la negociación colectiva de este año, que creo que la ultraactividad ha jugado un papel muy importante en unos resultados que, sin ser optimista con esta cuestión, yo creo que no ha ido mal la negociación colectiva, y desde luego nos ha propiciado jugar con otros tiempos que a su vez nos han permitido estar en contacto con la gente y hacer una negociación colectiva diferente, y hemos llevado a cabo procesos de movilización que, aunque han tenido poca trascendencia en los medios de comunicación, han sido muy interesantes y muy importantes, y yo creo que hemos conseguido mover de una manera importante la negociación colectiva en nuestro país. Y en tercer lugar, el objetivo era proteger el empleo, y eso se hace a través de medidas de flexibilización interna que eviten los despidos ante cualquier circunstancia coyuntural que se produzca, adversa que se produzca en las empresas, y ante situaciones de crisis cíclicas o de crisis sectoriales. Por lo tanto, esos 3 objetivos han quedado perfectamente reflejados en la reforma laboral.
En este último caso hemos tenido solamente un sector que se ha acogido a esta circunstancia, afortunadamente, porque eso significa que las cosas están funcionando relativamente bien, que ha sido el sector de las agencias de viajes, que han estado un año en esta cuestión, en este tipo de expediente de carácter sectorial, y que podemos decir, yo creo que a día de hoy, alguna agencia de viaje sin ninguna duda ha cerrado, hubiera cerrado de todas las maneras seguramente, pero creo que el sector en estos momentos está en una buena situación y que se han mantenido la mayoría de los empleos en este sector. Por lo tanto, medidas que tomamos en una circunstancia excepcional como fue la crisis de la COVID-19, la hemos trasladado a la legislación ordinaria y, bueno, si allí dieron frutos, pueden dar frutos ante situaciones complejas. Por lo tanto, y bueno, esto que lo tuvo con esto termino, ¿vale? Esto que lo tuvo que aprobar, evidentemente, el Congreso de los Diputados y las Diputadas de nuestro país, pues toda esta estructura, estos 9 meses de trabajo terriblemente intensos, que yo creo que también tenemos que poner en valor que efectivamente la apuesta del Gobierno, la apuesta del Ministerio de Trabajo fue muy intensa también para que esta reforma saliera. La voluntad política es necesaria, es fundamental. Sin voluntad política no hubiéramos podido llegar a este tipo de acuerdos, pero sin embargo yo creo que por parte del Congreso de las Diputadas y de los Diputados no se supo valorar las distintas legitimidades que existen en este país. No simplemente existe la legitimidad del Congreso, sino que también la propia Constitución española nos atribuye legitimidades a las organizaciones sindicales y a las organizaciones empresariales para poder abordar y acordar materias que no son propias. Creo que esto, por desgracia, no se supo ver en el Congreso de los Diputados y de las Diputadas, y creo también que se trató de una manera poco, digamos, política, por no decir profesional, los contenidos de esta reforma, y que además las condiciones que ponían algunos partidos políticos para votarla no tenían nada que ver con los contenidos de la reforma laboral, sino que estaban cambiando reforma laboral por otro tipo de cuestiones que bien las conocemos, y que por lo tanto pues creo que se perdió una oportunidad importante de que efectivamente el Congreso hubiera legitimado el papel de los agentes sociales. Fue una oportunidad perdida, pero bueno, afortunadamente no vamos a entrar en valoraciones, tenemos reforma laboral, una reforma laboral que estoy convencida que va a dar importantes frutos y que desde luego va a mejorar, sin ninguna duda, ya lo está haciendo, las condiciones de trabajo de muchas trabajadoras y de muchos trabajadores de nuestro país. Gracias. No sé si hablamos al principio, pero Maricruz es responsable confederal de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras. Y bueno, gracias por la exposición. Muy bien. Ahora vamos a pasar a Fernando Luján, que es vicesecretario general de Política Sindical de UGT. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación que me hace a mí y a mi organización, a la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, de participar en este acto, especialmente significativo para mí. Yo reconozco que tengo un poquito de, un poquito de pudor, porque lo voy a hacer delante de quien ha sido mi maestro en el derecho del trabajo y quien me inoculó este virus, tanto en cuanto al derecho del trabajo como a la actividad sindical, que es Antonio Bailos. Y eso me da un poquito, me impone un poco más. Yo creo que es la primera vez que voy a pasar examen con él, haré algún recordatorio, pero bueno, me impone. En cualquier caso, mi agradecimiento a los organizadores y el agradecimiento por haber pensado también en nuestra organización. Y entrando un poco en
en la materia, en lo que pues, se nos sugería que habláramos y que efectivamente, como yo suponía que mi intervención iba a ser después de varias en la que se iban a centrar en la reforma laboral, la que hicimos en conjunción con comisiones obreras, y que hay que poner también en valor la unidad de acción, el hecho de que las dos centrales confederales de FEIS en comisiones obreras de clase también, que confluyamos juntos y que tengamos los mismos objetivos. Yo creo que es bueno fundamentalmente para la clase trabajadora, pero que además es también bueno para el país. Bueno, pero decía que más allá de que suponía que se iba a hablar mucho, yo el título de la ponencia me inspiraba alguna que otra reflexión que voy a compartir, ¿no? La primera, ¿no? Acción sindical en tiempos de reforma entre el conflicto y el diálogo social. Y cuando afrontaba esto, pues lo primero que me venía a mí, bueno, yo creo que el conflicto social se da siempre, y que además la razón de ser de los sindicatos de clase es porque hay un conflicto social. El conflicto laboral traspasa las empresas, se convierte en un conflicto social, y esto lo canalizamos fundamentalmente a través de dos acciones: o a través de la movilización o a través del diálogo social. Pero en realidad el conflicto está y está latente. Cuando estamos negociando con las organizaciones empresariales, o cuando estamos negociando con el gobierno, o cuando estamos negociando con las organizaciones empresariales y con el gobierno, lo que subyace es un conflicto social. Hay un conflicto social. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues tiene que ver con unas cosas y otras, pero yo no niego la existencia de tal. Cuando conocí a Antonio Bailes, ¿no? Cuando estudiaba Derecho del Trabajo allá por el siglo pasado, ¿no? Bueno, pues desde entonces, y lo he tomado notas, desde aquel libro que estudiaba yo, pues se ha incorporado nuevo a las relaciones laborales, cómo han mutado las empresas, cómo le tenemos que dar respuesta desde las organizaciones sindicales, cómo le hemos dado respuestas a estas mutaciones que se han hecho fundamentalmente para intentar ganar más dinero. Por eso no está el conflicto. El conflicto surge de ahí, ¿no? De la redistribución de la renta, de intentar equilibrar partes que ante la negociación, ante la sociedad, no son iguales. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues desde entonces, desde los años 80, se han incorporado actividades y modos empresariales que no existían entonces. Relataba yo para venir aquí. Hay agencias de contratación, hay empresas de trabajo temporal, se han generalizado las contratas y las subcontratas, de tal manera que las principales se acogen el valor añadido y lo subcontratan aquello que no les son suficientemente rentables. Han aparecido los grupos de empresas para intentar eludir normas laborales. Han aparecido las empresas multiservicios que supusieron fundamentalmente desde la reforma laboral del 2012 degradar las condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras. Últimamente aparecieron las plataformas digitales, y en todo esto la globalización también de las condiciones laborales, en la que parece que se entra en una especie de subasta a la baja para degradar condiciones laborales, de tal manera que si no se es suficientemente permisivo, si las condiciones no se acercan a la semi-explotación, pues entonces parece que yo me puedo llevar la producción a otro sitio. Por lo tanto, me parece importante, me parece muy bueno que este tipo de jornadas compartan experiencias entre países distintos, porque la respuesta que hay que dar desde las organizaciones empresariales no solamente
van a ser la unidad de acción, afortunadamente unidad de acción que se da en este caso en España, sino que vamos a tener que exportar maneras de negociación colectiva, maneras de conflicto y maneras también de diálogo social, también de acuerdo a el resto del globo, al resto donde se están dando este tipo de condiciones. Y hemos sido capaces, en parte, de adaptar nuestra negociación colectiva y nuestro acuerdo con este tipo de nuevas circunstancias. Bueno, las empresas de trabajo temporal, que también vinieron aquí en España con un gobierno socialista, en el año 94, si mi memoria no falla, sí que fuimos capaces de ir conquistando algún tipo de derecho hasta el extremo de que, afortunadamente ahora, las empresas de trabajo temporal perviven, a pesar de la oposición sindical que hubo, pero por lo menos cuando se prestan servicios tienen que respetar las condiciones salariales, el resto de las condiciones de la empresa principal. Con el tema de las subcontratas o la generalización de las contratas y las subcontratas, bueno, en el sector del que yo provengo, que es el sector de la construcción, mi actividad antes de incorporarme a la ejecutiva confederal, yo era abogado de una de las federaciones de UGT, en aquel momento era MFA, ahora FICA. Bueno, pues dentro de la construcción se hizo una ley de subcontratación dentro de la construcción. También ahora en la reforma laboral, y lo que fue motivo de muchísimo debate, donde además se acordará Maricruz que estuvimos hasta altas horas de la noche porque no éramos capaces de encontrar un texto que pudiera ser suficientemente aceptable por las organizaciones sindicales, porque pretendíamos proteger este fenómeno que viene destinado a degradar condiciones salariales de las personas que prestan servicios en las subcontratas, pero intentamos hacerlo a través del artículo 40, de la nueva redacción del artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores. Incidimos incluso, porque éramos conscientes de que la redacción no era lo suficientemente clara y desde luego no colmaba nuestras expectativas, en cómo se redactaba la exposición de motivos, porque había colectivos específicos que nos preocupaban, como eran las Kellys, las trabajadoras, si digo trabajadoras, son fundamentalmente trabajadoras, camareras, las camareras multipisos, no sé que tienen unas condiciones de semi-explotación, y que a nosotros nos preocupaba que eso pudiera por lo menos referenciarse al convenio del sector. Me parece importante también, no tenía muchas más cosas, me dicen 2 minutos, han hecho muy bien, porque yo cuando cojo un micro lo exploto de manera algo exagerada. Me parece muy bien que me ha dicho que yo tenía unas buenas cosas, pero me parece importante 2 cuestiones, y con esto voy a finalizar, pero 2 cuestiones importantes. La primera, la del relato. Yo creo que muchas veces la derecha nos gana el relato. Y el relato empieza con cuestiones aparentemente banales. ¿Cómo se concibe el salario? Bien, pues el salario muchas veces dice, no, esto es un gasto. Esto es una cuestión ideológica. Porque cuando se concibe con un gasto es algo que a nadie le gusta. Claro, pues cuanto más bajo sea el salario, cuanto más bajo sea el gasto, mejor. Bueno, pues deberíamos empezar a decir que el salario es una renta. Y esto también es entrar en el tema del relato, porque por eso muchas veces nos van ganando. Y luego creo que también habría que expulsar algunas veces parece que complejos que tenemos desde las propias organizaciones sindicales. Debemos de poner en valor el factor de trabajo como dinamizador del voto. Parece que no pasa nada
si se elige una opción sobre otra, sobre las condiciones de las personas trabajadoras, y no es verdad. Tendremos, a mí me llama mucho la atención, con una reforma laboral que efectivamente recupera derechos, que efectivamente está sirviendo para que una gran parte de los contratos que se hacen en España, en nuestro país, sean contratos indefinidos, que ha supuesto poner pie en pared con una devaluación salarial, que era lo fundamental de la reforma laboral del 2012, que esto no se rentabilice en unas mejores expectativas de voto de los partidos. Y bueno, yo soy de uno, pero bueno, no quiero tal, pero los partidos que efectivamente han impulsado esto y del valor que ha tenido, y no tengo ningún empacho en reconocerlo, la actual vicepresidenta segunda del gobierno. Bueno, pues deberíamos también ponerlo en valor, el factor del trabajo como dinamizador del voto, y que esto tenga sus consecuencias. No quiero extenderme más, pido disculpas porque yo con esto me enciendo, pero muchas gracias muchas gracias por el tiempo. Podríamos entrar a una cuestión más cuando nos toque la segunda parte. Muchas gracias. Ahora pasamos a Clemente Ganlucio, que es coordinador del Fórum de las Centrales Sindicales de Brasil. Boa tarde. Queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui nesse encontro e de compartilhar com vários amigos reflexões sobre os desafios, no nosso caso, que os trabalhadores têm para organizar e desenvolver suas lutas. Queria começar refletindo sobre a opção do diálogo social como uma forma de tratar dos conflitos distributivos entre produção e produto econômico do trabalho. Essa opção, ela se coloca quando sociedades são postas diante de desafios no qual a capacidade de luta dos trabalhadores exige uma resposta diferente daquela que é a concentração continuada da renda e da riqueza. No geral, essas respostas vêm após pesados conflitos sociais. Talvez os mais extremos sejam as guerras, mas não só. Creio que nas 2 ou 3 décadas nós estamos perdendo esta capacidade de deslocar para o diálogo social a capacidade de resolver o conflito distributivo. E creio que temos essa perda por 2 dimensões. A primeira delas é que nós vivemos um período no qual há um processo acentuado de concentração de renda e de riqueza e uma estagnação do crescimento da produtividade do trabalho. Isso é uma contradição, cuja resposta é eficaz. Não é possível ter sistemas democráticos de distribuição quando o processo é de concentração sem crescimento de produtividade. E o primeiro desafio para nós, trabalhadores, é trazermos o debate e a formulação da estratégia do crescimento da produtividade como um assunto do mundo do trabalho. Nos interessa, essencialmente, disputar a concepção de crescimento de produtividade em um ambiente no qual tecnologia e meio ambiente colocam novos desafios.
sem trazermos essa dimensão constitutiva para a formulação da estratégia do mundo do trabalho, não é possível pensar em diálogo social. Segundo elemento é de que neste novo estágio de desenvolvimento produtivo das forças produtivas, é necessário pensar as formas de luta do mundo do trabalho para fazer respostas ao conflito apresentado como processo de disputa distributiva. Portanto, é necessário imaginar formas organizativas capazes de trazer ao conflito visibilidade econômica, social e política, presente em uma sociedade e participante de um processo de organização das instituições democráticas, dentre elas os sindicatos. Nós vivemos, e a partir da experiência que eu penso, a experiência brasileira, um duplo desafio que está posto agora para o governo do presidente Lula, que é, simultaneamente, pensar e formular uma estratégia de desenvolvimento econômico de incremento de produtividade, incorporando inovação, tecnologia e processos de trabalho capazes de agregar valor a essa economia brasileira, em um contexto de desafio social e socioambiental dramáticos para aquela sociedade, depois de um governo que atua consistentemente na destruição daquilo que dá coesão à sociedade e de destruição ambiental, em recolocar essas duas dimensões como dimensões constitutivas de um projeto econômico de incremento de produtividade. E de dar a este processo de incremento econômico de produtividade capacidade política de fazer a distribuição do produto econômico de maneira diferente do que veio se produzindo até agora. E, nesse sentido, é fundamental que nós sejamos capazes de recolocar aos sindicatos essa capacidade de fazer a disputa distributiva. E é nesse sentido que uma proposta de reorganização do sistema de relações de trabalho, portanto, do sistema sindical e da negociação coletiva, se coloca como elemento constitutivo na sua forma de organização sindical para expressar força política de disputa distributiva e da sua forma de arranjo de diálogo social ou democrático, de regular as relações de distribuição do produto econômico que nós sejamos capazes de incrementar. Nós colocamos como desafio para o primeiro ano do governo do presidente Lula 3 grandes projetos. O primeiro deles é de recolocarmos como base para a sustentação do crescimento da base salarial um programa de valorização do salário mínimo. E essa valorização do salário mínimo deve ser, na nossa concepção, levemente acima do incremento médio da produtividade. Portanto, o crescimento do salário mínimo tem que ser redistributivo. Se a produtividade cresce 1, o salário mínimo tem que crescer 2. Portanto, ele tem que crescer levemente acima e este crescimento tem que ser previsível para os agentes econômicos no médio e no longo prazo. Portanto, deve ser uma política que oriente e estimule o crescimento da produtividade. E especialmente o crescimento da produtividade nas micro, pequenas e médias empresas. O gap de produtividade entre a grande empresa e a micro e pequena empresa no Brasil é de 1 para 10. As micro e pequenas empresas têm 10% da produtividade da grande empresa. Mas as micro e pequenas empresas ocupam 60% da força de trabalho assalariada. Essa desigualdade impede qualquer projeto redistributivo que não tenha como elemento constitutivo o incremento da produtividade da micro e pequena empresa.
Portanto, essas coisas precisam estar associadas e o projeto de incremento do valor do salário mínimo deve orientar a essas empresas terem uma estratégia de desenvolvimento econômico capaz. E essa estratégia precisa vir suportada por políticas públicas que apoiem as micro e pequenas empresas em termos de inovação, de processo de trabalho e de organização de presença de mercado. O segundo projeto importante é o projeto de reorganização do sistema de relações de trabalho. E nele nós temos duas dimensões para serem desenvolvidas nos próximos meses. Esperamos que no primeiro semestre de 2023 consigamos fazer avançar no Congresso Nacional mudanças normativas que, de um lado, valorizem a negociação coletiva com os mesmos elementos que vocês colocaram de valorização da negociação em 2022 e 2021 aqui na Espanha, que é prevalência do acordo setorial, ultratividade, mecanismos de solução de conflito e outros elementos que recolocam para a negociação setorial uma prevalência para a regulação das relações de trabalho. E a segunda dimensão nesse projeto é a de reorganização do sistema sindical. Temos algumas diretrizes que estimulem a organização sindical dos trabalhadores promoverem um processo de transformação organizativa orientada, de um lado, por ampliar a agregação de representação, radicalmente diferente daquilo que orienta a organização sindical presente, que é por expansão da fragmentação da representação. Um projeto, portanto, que estimule a uma agregação na representação e, nesta agregação, a possibilidade de que a expansão da representação inclua a representação dos terceirizados. Portanto, imaginarmos superar o conceito de categoria profissional para um conceito que organiza a entidade sindical a partir da organização de um setor ou de um ramo econômico. A segunda dimensão na organização sindical é de termos uma orientação que combine representação com representatividade, portanto, com uma busca intencional de adesão dos trabalhadores à organização sindical, a partir, provavelmente, de estímulos a lutas, a organizações e a iniciativas que sejam capazes de trazer novamente os trabalhadores para um movimento de enfrentamento e de disputa distributiva. É evidente que, para isso, é necessário termos um sindicato presente na vida cotidiana dos trabalhadores e trabalhadoras e é, portanto, a proposta que tenhamos um estímulo a esse tipo de iniciativa, recolocando para os sindicatos a tarefa de se fazerem presentes no diálogo social a partir da densidade sindical, que seja a expressão de uma ampla representação com a máxima representatividade construída na relação com os trabalhadores. Portanto, de alguma maneira, estamos tentando pensar um processo no qual o estímulo a uma negociação setorial vem acompanhada com o estímulo a uma reorganização sindical para se fazer presente nessa negociação. Temos uma tarefa específica que é estender este direito de representação e de negociação para os trabalhadores do setor público. No Brasil, são mais ou menos 12 milhões de trabalhadores no setor público que não têm direito à negociação coletiva como parte do direito público, do direito administrativo. Estender esse direito faz parte do projeto de reorganização do sistema de relações do trabalho, que inclui o direito de negociação para os trabalhadores e trabalhadoras do setor público. Imaginamos ou projetamos
que é possível redesenhar esse sistema de relações de trabalho a partir de algumas mudanças básicas que estimule as organizações a construírem um sistema de autorregulação entre trabalhadores e empregadores com menor intervenção do Estado. E estamos propondo a constituição de um sistema de autorregulação dos trabalhadores, dos empregadores e de ambos em um sistema que construa as relações para a negociação coletiva. Essas propostas, para finalizar, fazem parte da agenda que nós estamos construindo agora no mês de fevereiro e março, para possivelmente, a partir de março, abril, incidirmos no Congresso Nacional com uma proposta de projeto que altere essas regras nas relações de trabalho, na negociação coletiva e na organização sindical. A nossa concepção coloca como desafio levarmos ao Congresso Nacional uma proposta dos trabalhadores com a representação das empresas. Porque achamos que essa forma de apresentação visa enfrentar a resistência que teremos no Congresso Nacional, Bailos, que é muito conservador. Se tivermos essa capacidade de apresentar diretrizes que as partes tenham concordância, temos maior capacidade de termos esse projeto tratado e aprovado no Congresso Nacional. Faz muita diferença fazermos isso agora no governo do presidente Lula, e a estratégia que estamos elaborando agora é muito diferente da estratégia que conduzimos nos 6 anos e nos 4 anos de resistência ao ataque no governo do presidente Bolsonaro. Então, é uma estratégia diferente daquela que vínhamos fazendo e é uma estratégia que se propõe a se materializar agora nessas próximas semanas como parte, necessariamente como parte de uma nova estratégia de desenvolvimento econômico. Creio que essa estratégia de desenvolvimento econômico é uma oportunidade que a pandemia abre ao mundo, porque a desindustrialização dessas bases econômicas, inclusive do Brasil, passa a ser progressivamente revista pelos países e há um processo de reorganização da atividade econômica e de reindustrialização desses países. E para o Brasil essa oportunidade também se abre e é uma oportunidade essencial para que nós tenhamos capacidade de, ao incrementar a produtividade da nossa economia, termos também uma concepção distributiva radicalmente diferente daquela que vem até o presente presidindo um processo de concentração de renda e riqueza, de precarização, ou, na verdade, de promoção de uma produtividade espúria, uma produtividade que, na verdade, se apropria da riqueza a partir da precarização, de um lado, do domínio da dívida pública do outro e de uma fragilização do sistema produtivo e das políticas sociais. As 3 dimensões precisam ser enfrentadas e elas devem fazer parte de uma agenda sindical que tem, especificamente nas relações de trabalho, uma tarefa específica de mudança e de transformação. Agora, passamos para José Imarlo Guercio, que é hoje assessor, advogado e assessor da Central Única dos Trabalhadores no Brasil, mas que assessorou muitas categorias, né, com quem eu tive oportunidade de muitas vezes acompanhar a negociação dos bancários no Brasil, uma negociação nacional fundamental, e em muitas madrugadas, que nem a Mariluz falou, de virar à noite tentando construir resistências frente às propostas do patronato no Brasil. Então, a palavra é sua. Bom, começo também por agradecer, em especial ao Paco Trídio, que, como sempre, acolheu de pronto a ideia desse seminário. Antes de entrar na minha ponência, apenas devo fazer alguns registros, também devo falar em português, ou neste portunhol que se possa
brasileiros nem espanhóis me compreender, mas é como tentarei. Pero quero fazer um registro de que o Instituto Lavoro, desde há alguns anos, começou um convênio com Castilla-La Mancha e com Ceules, por intermédio de Antônio Bailos e Paco, e antes de Joaquim, quando ainda estava como diretor da faculdade, e que estivemos juntos em diversos momentos destes últimos anos, né? Porque já mirávamos a importância da escola espanhola, em especial, a partir de professor Antônio Bailos e seu grupo e seus maestros que estão sempre juntos nesta mirada sobre o presente e o futuro, em especial também porque hace um trabalho fantástico com o movimento sindical espanhol e, portanto, para nós era importante começarmos a trabalhar determinados pontos que sabíamos que seriam fundamentais para Brasil e para o momento que estávamos vivendo. Também porque é preciso compreender que, como já ha hablado mis companheiros Sayonara e Mauro Menezes, em Brasil, a dimensão jurídica, ou a dimensão normativa, ou, em especial, a participação de judiciário e, em especial, hoje, de Constitucional de Brasil, Supremo Tribunal Federal, é muito importante para a definição de los términos da própria ação sindical, de seus limites, inclusive, não é? Então, os cambios que se passaram em processos legislativos em Brasil, alguns deles foram antecipados pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a terceirização que se houve num processo de julgamento em que se alargou o conceito de subcontratação e, portanto, se antecipou em alguns pontos a própria reforma de 2017 em Brasil. Portanto, em Brasil, a dimensão judicial é uma dimensão muito importante, né? Quer para, como houve por um tempo, em que o Tribunal Superior do Trabalho se conteve determinados elementos de imposição corporativa empresarial, quer também por momentos em que o próprio Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu limites ao exercício, por exemplo, do direito de huelga, não é? Então, a dimensão jurídica em Brasil, em especial a dimensão judicial, é muito importante em qualquer processo, seja para o desenvolvimento de los direitos sociais, seja para também a contenção de ação sindical, em especial a compreensão que temos nós sobre a liberdade sindical. Então, é muito importante que estejamos realizando este seminário neste momento, mas é também importante, como disse Paco no início, saber que é um processo, não é? Que começamos antes e que, tenho certeza, continuaremos a ser com esta sempre acolhida que tem toda vez que tentamos fazer algo juntos. Também Mauro Menezes foi fundamental nessa construção deste seminário, porque estamos juntos, como ele próprio ha dito acá, em las tribunas de Tribunal Superior do Trabalho e, em especial, do Supremo Tribunal Federal, em todos os processos que se submeteram à Suprema Corte de Brasil, ao Constitucional, e que tem como tema a reforma laboral ou temas conexos à reforma laboral. Todos eles foram judicializados, todos eles estão também
sobre a interpretação do Supremo Tribunal Federal, né? Os despidos coletivos, a autonomia coletiva, a questão de la negociação coletiva abaixo da lei, como supremacia do acordo sobre a lei. E, portanto, esta é uma dimensão muito importante e significativa. Segundo, me parece que há aqui um interesse, e aí a Clemente já expôs, um interesse fundamental em saber como é que se construiu a unidade sindical para que se pudesse construir determinados elementos estratégicos para começar uma nova mirada sobre o direito de trabalho, em especial sobre a questão sindical. Porque em Brasil, como sabem também vocês, temos nós uma enorme fragmentação sindical, não é? Nós temos 10 centrais sindicais, mais de 5.000 sindicatos, não? As maiores são em 6, né? E dentre as 6, 3 centrais são as mais representativas. Pero nós não temos o conceito de entidade ou de sindicato mais representativo. Não é um conceito jurídico em Brasil. Em Brasil, o conceito de afiliado, para vocês, que para nós chamamos de representados, não é? É um conceito legal e, portanto, um sindicato pode ter 1.000 filiados e pouquíssimos associados. E é um sindicato e estará lá representando, porque há um pressuposto, né? Pressuposto não, porque pressuposto por acá é outro. Há uma compreensão legal prévia, não é? Antecipada, de que este sindicato representa toda a categoria. E é isto que fala Clemente. O grande desafio que estamos por fazer é somar a ideia de afiliado, ou seja, de representação, uma ideia de representatividade. Ou seja, para que possamos estabelecer mecanismos mais agregadores da representação sindical. Ou seja, para que possamos começar um processo de transição em Brasil em que estas entidades pouco representativas, mas que atuam sindicalmente, possam, com o passar do tempo, estabelecer condições de melhor agregação para a sua atuação mais ampliada. Então, este é um ponto-chave que nos interessa para uma construção, digamos assim, inclusive de categorias jurídicas novas, né? Que permitam essa ação sindical mais efetiva e, portanto, uma ação sindical que não esteja compreendida exclusivamente na relação de emprego, mas que possa ampliar a sua atuação para uma relação de trabalho mais ampla dentro de um contexto de capitalismo modificado, como todos os ponentes anteriores já estabeleceram. Então, acho que esse é um ponto fundamental aí para que nós estamos. O segundo é que a pandemia, ela permitiu, de certa forma, que do ponto de vista fático, do ponto de vista real, as centrais sindicais brasileiras pudessem fazer uma atuação mais conjunta, ainda que com as dificuldades e com as diferenças, né, sejam políticas ou ideológicas, de cada uma delas, mas que pudessem estabelecer alguma unidade de ação para enfrentar o período de pandemia. Qual a dificuldade que tivemos? Bom, no contexto, como já dito aqui, de um governo autoritário e fascista, não houve diálogo social possível, nem bilateral,
muitas vezes, não é? E, portanto, exigiu uma atuação das centrais sindicais, por outro lado, mais unificada do ponto de vista de encontrar determinados elementos para a ação, seja a ação política, seja a ação judicial também. Então, nesse período, as centrais estabeleceram uma série de projetos, tanto de atuação no Congresso Nacional, com uma agenda legislativa atuante, e também uma agenda judicial atuante, né? Nós atuamos em todos os processos judiciais junto à Suprema Corte que foram levadas para a questão relacionada à pandemia, mas não só, para esse direito do trabalho que começou a se constituir no Brasil como um direito de exceção normalizado, não é? A ideia de que a prevalência, como já disse aqui, do individual sobre o coletivo, e a prevalência dos acordos de empresa sobre os acordos setoriais, e a prevalência de acordos, tanto de empresa quanto setoriais, sobre a lei, ainda quando diminuindo direitos, não é? Então, essa atuação conjunta permitiu a que encontrássemos, como disse Clemente, alguns elementos que vêm sendo construídos para um momento de transição futura com um governo que se abre para o diálogo social e que, portanto, recoloca o sindicato na sua dimensão pública, política e coletiva para reorganizar o sistema jurídico brasileiro do ponto de vista normativo e do ponto de vista da sua atuação na liberdade sindical, na sua dimensão coletiva, na sua dimensão política e na sua dimensão de autonomia coletiva. É esse o caminho, digamos, que nós estamos aí, inclusive com o apoio, não é? Dos amigos e colegas e grandes professores aqui da Espanha e também dos atores sociais da Espanha, procurando estabelecer para que possamos, então, encontrar essas categorias jurídicas também, essas categorias normativas que possam reorientar o nosso sistema para um sistema de liberdade sindical, mas não a liberdade sindical vista do ponto de vista individual e negativo, mas sim do ponto de vista de um direito fundamental coletivo, né, em que os sindicatos possam expressar a sua ação sindical, especialmente do ponto de vista da negociação coletiva. Então, com isso eu encerro a minha primeira parte, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Pues abriríamos un turno de preguntas del público para... Pues mira, ¿empezamos, Lillo? Ah, tiene que ser a viva voz. Acho que teria que ir acá. Pero a Enrique se le oye. Como llevo más de un año jubilado, he perdido un poco el contacto, pero la intervención de Fernando Luján me ha parecido positiva. El problema, por ejemplo, es la queja. Y el problema que hay en este país, yo creo que ahora no solo es el contrato indefinido temporal, es el salario y las condiciones de trabajo. Para ver cuál es el salario, que es muy bajo, que hay muchísimos trabajadores, hay muchos trabajadores pobres, y para ver las condiciones de trabajo hay que ver el convenio aplicable. Para ver las condiciones de trabajo y el salario, que es la clave de todos los trabajadores, hay que determinar el convenio aplicable. ¿Qué ocurre en el mundo de las subcontratas? Que es donde se concentran los trabajadores pobres, porque los trabajadores de las grandes empresas industriales, Telefónica más, tienen muy buenos convenios. Luego de bancos, despidos colectivos, jubilaciones, etc. De los trabajadores pobres, que hay muchísimos todavía, y que por eso el relato de la derecha quizá dice, bueno, aquí a mí no me ha mejorado tanto esta reforma. Sigo con un contrato indefinido, pero ¿cuánto gano? ¿Qué convenio se me aplica? Yo le voy a preguntar. Por ejemplo, las que había una polémica jurídica que yo recuerdo.
La Sala de lo Social de Canarias dijo, se les aplica el convenio de hostelería, que era el convenio del que trataban de huirla las empresas con externalizadas. Pero eso lo ha dicho la Sala de lo Social de Canarias. No sé si ahora en Madrid, a las Keris de Madrid se les aplica el convenio de hostelería en Madrid, porque si no se les aplica el salario mínimo y nada más. Claro, el artículo 42.6, las normas pactadas, yo la experiencia que tengo, es que son normas blancas, porque yo las patronal no firma, son normas ambiguas. Y el 42.6 no dice que el convenio colectivo aplicable sea el convenio de la empresa principal, que es el convenio en las ETT. Por eso ahora todas las externalizadas eluden la fórmula de la ETT y se van a la empresa de servicio. Y claro, yo he trabajado en la empresa de servicio, que hay millones, y a mí qué convenio me aplica, aquí no lo sé. Porque no le me aplica el convenio de la empresa principal. Y yo creo que era la reivindicación sindical, pero para la COE, con estos despachos de abogados que van ahí, con ingeniería financiera, vamos, no firman de ninguna manera. Entonces, Enrique, yo creo que es que vamos fatal de tiempo. Lo que te pregunto, Fernando, ¿cómo está esta situación? No quiero decirte ya nada de las cooperativas de autónomos, que siguen externalizadas y ahí están en cárnicas, y me temo que van a seguir en muchas empresas realizando actividades y encima como autónomos. Actividades empresariales. Perdona, antes de darte la palabra, en 4 minutos tenemos que desalojar la sala, ¿vale? ¿4 minutos? Sí, hay 45, me dice Paco que no lo veo ahora. ¿Dónde está? Ahí, Paco. Entonces, tú, danos indicaciones, ¿qué hacemos? Si queréis, hacéis una rueda de preguntas, hacéis una respuesta rápida, ¿os parece? ¿Pero 4 minutos todo? Tenemos hasta las 2:30. Vale, negocia. Pues vale, 4 hacemos minutos de entonces Uber. para ir más rápido. 4 minutos de Uber. Queríamos a las 2:30. Eu, Maria Viana, do Brasil, sou advogado. Realmente, você reacendeu a esperança que há 30 anos nós vemos trabalhando no movimento sindical brasileiro. Começou com a fundação da CIT, uma dimensão de organização dos trabalhadores e de organização classista, aquela disputa com o sindicalismo de resultado, que eu trago na memória de Joaquim Santos. Então, você me renova um pouco a esperança, e também o secretário do GP, Fernando, no sentido da necessidade dos próprios trabalhadores se organizarem, delimitarem os seus objetivos centrais, porque, ao final e ao cabo, são eles que vão decidir como é que as coisas vão funcionar. E aí tem um aspecto que eu acho fundamental. Nós tivemos na Bahia uma experiência do sindicato do ramo químico e petroleiro, que é um sindicato com ramo de produção. Mas esse sindicato não vingou, porque os próprios trabalhadores resolveram fazer a cisão e voltar novamente àquela representação por categoria dos petroleiros, químicos e petroquímicos. E acho que tem um aspecto necessário nessa discussão, com relação aos próprios trabalhadores, aos nossos trabalhadores do Brasil, o que eles querem realmente. Porque nós passamos por uma discussão de fórum nacional e muita coisa do passado ficou. Nós não conseguimos evoluir para uma representação e uma ação sindical eficiente. Talvez a autorregulação é uma ideia, eu acho uma utopia, mas talvez seja o caminho para evitar, inclusive, a interferência de outras instituições, como nós vemos fundamentalmente no Brasil, com relação à contenção da ação sindical eficiente. Eu sempre digo, o Brasil nunca desenvolveu sua atividade sindical como deveria, nem os sindicatos atuaram de forma eficiente porque tiveram várias contenções. Eu gostaria que você analisasse sobre esse aspecto dos trabalhadores para tirar essa ideia. Gracias. A ver, me indican por aquí, tenemos 5 minutos más en total. Paco, ¿podemos empezar antes de las 5? Sí, antes de las 5 no, a las 5 sí, pero yo creo que se podría recuperar. Vale, pues vamos a hacer una cosa.
le voy a dar la palabra a José Manuel, ahora no sé qué había escrito, a José Manuel, que haga la pregunta rápidamente, y entonces lo que hacemos es, nos comprometemos todos y todas a estar a las 5 en punto, pero puntualísimamente, y así podemos recuperar damos ya las palabras para recuperar el debate. Adelante. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a esta jornada. Creo que es muy interesante ver además cómo en otro país tienen los mismos problemas, la problemática sindical que tenemos aquí, lo comentaba el compañero de CUN, y Clemente no lo fijaba las pautas a seguir, que creo que coinciden perfectamente con las que tenemos aquí en España. Y ese problema de tantos sindicatos, esa disgregación sindical que hay en Brasil, aquí no es tal, pero cada vez van apareciendo más sindicatos. Cada vez la problemática individual se sobrepone a lo que es el conjunto de la sociedad y el conjunto de derechos que queremos para la mayoría de los trabajadores. Y se están aprovechando precisamente de lo que miles de personas han trabajado y han luchado durante tantos años en los sindicatos de clase para acoplarse en esas grandes empresas y en esos sectores, en lo público sobre todo, donde defienden los intereses de solo una parte de las plantillas. Creo que el relato que ha hecho Maricruz es muy exacto de lo que ha ocurrido en este país y de cómo hemos reconquistado los derechos en estos últimos tiempos, con la pega esa de que no nos hayan acompañado en el Congreso esas fuerzas políticas que han primado sus intereses partidistas a los del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Y mi pregunta iba dirigida a la segunda intervención, sin saber lo que va a decir en negociación colectiva, porque creo que de todo lo bueno que nos ha pasado, ha habido algo que nos ha frenado un poco a los sindicatos de clase. Y es que no hemos tenido una referencia, hemos estado huérfanos de referencia en cuanto a una ANC para poder negociar en los convenios sectoriales. Creo que eso nos ha hecho mucho daño y que la correlación de fuerzas ha marcado el devenir de lo conseguido en cada sector. Esa es la problemática que vemos. Muchas gracias. Pues hacemos eso. A las 5 en punto, todos aquí con un clavo para seguir el debate. Gracias. Muy bien, muy bien.